tipo mediodía más o menos, nos metimos mi amigo José David y yo a surfear en Playa Barrigona. Nosotros nos metimos a surfear a la derecha porque ahí era un poco más suave, pero no, aún así nos salimos porque no se pudo surfear, estaba muy feo. Vimos que la gente estaba viendo hacia el mar. Creímos que era que había algún delfín o alguna ballena, o preguntamos y nos dijeron que que hay una gente que se está ahogando. Y de pronto empezamos a sentir como que el agua que teníamos en las rodillas tenía demasiada fuerza y empezó a jalarnos y a jalarnos. Mi sobrina estaba un poquito como más adentro y entonces ella me dijo, tía, es que no puedo salir. Donde yo intenté acercar a mi sobrina, más bien era como que la corriente iba en esa línea y me jaló. Entonces yo le dije a mi hija que no se metía, que, o sea, que se saliera, pero ella me intentó agarrar a mí, me dijo, no mami, yo te ayudo. Y entonces, entre intentarnos ayudar, nos fuimos, o sea, nos cayó una ola gigante que se estaba formando detrás de nosotros. Y entonces en eso la ola como que cayó y me revolcó toda, me tragué todo el agua no sé, y todo. Y cuando volví a pararme, no tampoco, todavía no tocaba el piso. Y como que vino una ola y nos impulsó, entonces logré agarrar la mano de Aicha. Y ahí empecé a salir con ella y yo le decía, Aicha, camine, y no puedo, no puedo. Y la madre no podía caminar, se le durmieron como las piernas. Yo le decía, camine, Aicha, un poquito más, un poquito más. Hasta que ya estábamos en la arena, ya ahí nos caímos las dos y yo me vomitaba y tosía, no sé qué. Yo logré ver que mi sobrina sí salió, pero sinceramente pues, no sé qué pasó con mi prima y mi hija. Y yo, pues entonces yo vuelvo a ver y yo escucho que alguien grita, yo me vuelvo y en eso escuché a mi hija donde me gritaba, mami, te amo, mami, te amo. Y ahí yo me di cuenta que la que estaba conmigo adentro era mi hija. Yo en ese momento me sentí insignificante, yo simplemente volví a ver y lo único que veía era agua, simplemente agua. No había salvavidas, no había nadie con un kayak o hubiese tal vez una lancha cerca, pero no, no había nada. Y bueno, yo me metí sin saber dónde estaban. La cosa es que cuando ya estoy dentro del mar, logro ver a la muchacha y empecé a tratar de salir con ella, mientras mi amigo me iba a acompañar para afuera y la muchacha decía que la mamá y que la prima, pero no se veía nadie cerca. Entonces, lo primero que hicimos fue pensar que la mamá ya se había ahogado. Y pasó otros 15 minutos más o menos, hasta que uno de los madres ya alcanzó a una. Entonces ya una ya está en la tabla y no sé qué. Y el madre la intentó sacar y duró como media hora sacándola. Y todavía no llegaban donde la otra. Y entonces llorábamos porque no sabemos quién era la otra, quién era la que estaba en la tabla, quién no sé qué. Un momento, ya media hora después, ya no, o sea, no, solo veíamos las cabezas de las dos, no podíamos hacer nada. 10 minutos más y ya las dejamos de ver. Entonces fue horrible, horrible todo. Pero por dicha yo le dije a Pepe y le dije que, mae, que buscara. Y por dicha Pepe se quedó ahí en el fondo buscando mientras yo estaba tratando de salir con la muchacha. No sé cuánto tiempo duró en que yo escuché que alguien me gritaba, ¡Ey! ¡Ey! Pero cuando yo volví a ver, yo no veía a nadie. O sea, yo solamente veía agua, ya tan siquiera lograba ver la gente que estaba en la playa. Cuando, como por la parte de atrás, vi venir un muchacho en una tabla. Bueno, obviamente fue lo mejor que me pasó en ese momento. Lo primero que le dije fue, ¿usted sabe algo de mi hija? Duramos bastante tratando de salir, tal vez una media hora, o a mí se me hizo eterno. Entonces él me dijo que el compañero de él la había sacado, que él vio donde el compañero había alzado a mi hija y la había sacado. Y entonces me dijo, bueno, no, mantengámonos acá atrás y tratemos de salir hacia donde está el arrecife, que desde donde yo estaba, al lado derecho, está una parte grande de arrecife. Y después nos agarraron un par de bolas más y ya en eso él me dijo, vean, vamos a tener que salir por aquí, porque ya aquí estamos y ya no hay forma. Cuando usted sienta piedra, le va a doler, puede que se corte, puede que no sé, que nos quebremos algo, pero donde usted sienta piedra, donde usted sienta lo que sea, agárrese y no se suelte. Agárrese, no se suelte porque de aquí vamos a salir juntos los dos. Ya yo empecé a sentirlo en los pies, digamos, cuando ya en un momento dado, después ahí ya entre varias personas nos sacaron. Eh, bueno, me sacaron ahí, ya fue donde me montaron en la tabla de la Cruz Roja
Y ya cuando llegamos a la ambulancia, me encontré con que en la playa había un médico que estaba pues de paseo y entonces él nos estaba esperando en la ambulancia y ahí ya encontré a mi hija. O sea, la gente de verdad tiene que saber que esa playa es bastante peligrosa. It is not a beach for swimming. The shore break in Barigona is really, really heavy, especially in high tide. With any type of swell, it's super heavy. The rocks, both on the south and the north side, depending on the direction of the rip current of the day, you can get pulled into those rocks as well. It's very, very dangerous to go swimming in Barigona. So rule number 1, learn how to swim. Rule number 2, understand the conditions of the beach that you're going to. And if you are not able to comprehend the conditions or no one can tell you about them and you can't swim, you shouldn't go into the ocean. So they did something very remarkable by staying calm and choosing to float. This is why they did not drown. So it's very important we don't multiply the amount of victims because we have people running in to try and attempt a rescue that they cannot finish. It's better to call for help, right? Find someone that can help you. So if you're on the beach and you witness an emergency, try and find someone on the beach that can help. And preferably someone with some type of flotation device, like a surfboard. No sé cuánto voy a tardar en volver a poner un pie en la playa, ¿verdad? Y si podría hacerlo tranquila, pero si en el momento en que lo haga, estoy segura de que voy a llevar un poquito de todo y a tener presente que definitivamente el mar tiene vida y que hay que tenerle demasiado respeto.